En esta serie de Fieles a Jesucristo, y con este título en mente, Defensores Abiertos de la Verdad, vamos hoy a abordar la lectura en la carta a Judas, los versos 12 al 16, y yo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cuando estos individuos, ¿cuáles individuos? ¿Quién me dice quiénes son esos individuos? Los falsos profetas y maestros. ¿Se acuerdan que estamos estudiando la carta de Judas? Que Judas es hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien se autodenomina él mismo esclavo de Jesucristo y quien viene a advertir a la iglesia de ese tiempo acerca de falsos profetas y maestros que estaban purulando en ese tiempo en la iglesia, metiéndose encubiertamente para destruir a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que se levanta este siervo del Señor y escribe esta carta para que llegue a todas las iglesias de ese tiempo y hoy a nosotros para advertirnos. Y por eso es importante que nosotros, como creyentes, asistamos a la iglesia, pero no solamente como simples espectadores, sino como hijos de Dios que recibimos la verdad para ponerla en práctica. Y por eso hago esta lectura de Judas 12 al 16. Con esa referencia, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más densa o negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos falsos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Amén. Esta es una seria descripción, una seria denuncia. Pero antes de ir a profundizar en el tema, yo quiero que tú sepas esto, mi amado. Dios está pendiente de cada uno de nosotros, sus hijos. Él tiene hijos, aprende esto, Él tiene hijos suyos allá afuera en el mundo que han sido escogidos por Él, que están apartados por Él, que están separados por Él para que sean santos, puros y sin mancha, pero todavía no han ingresado a la iglesia. Dentro de esos, no sabemos, puede estar toda tu familia. Piensa en eso. Dios está pendiente de ellos y de nosotros.
quiero que sepas esto. Dios que creó el universo, el cielo y la tierra y cuanto hay en ellos, es decir, Dios que nos dio aliento de vida a cada uno de nosotros, Él ha tenido cuidado de nosotros porque nos ha dado su gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecía su gracia, ni uno solo. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo por causa de nuestros pecados. Pero el mundo tiene una gracia que se llama la gracia común y por eso es que están vivos hoy. Amanecieron vivos mi papá, mis hermanos, mi familia, los que aún todavía no conocen del Señor, ellos están vivos, ¿cierto? Tú viniste aquí y seguramente te despediste de tu papá, de tu mamá y allá los dejaste y están vivos. Esa es la gracia común que sustenta la vida dada por Dios. Pero viene una pregunta para ti, que quiero que tú pienses en esto que te voy a decir. ¿Tú eres un hijo de Dios? Piensa en eso, pero piénsalo seriamente. Dios está a tu lado como tu sombra protectora. Él no te dejará ni te desamparará. Él, aun cuando tú no lo sabías, antes cuando tú estabas en el mundo y eras del mundo y pensabas en las cosas del mundo y hacías las cosas que el mundo hace en ese tiempo y ahora estás aquí y ahora estás siendo discipulado por la palabra de Dios. Esa es la misericordia y la gracia de Dios y la compasión que Él tuvo para hoy tenerte recibiendo un mensaje como este. Y por eso es que Él dice, no te dejará ni te desamparará. Y aun cuando tú no lo sabías, en ese tiempo cuando estabas cometiendo delitos y pecados, Él siempre estaba a tu lado. Estaba guardándote. Estaba cuidándote, estaba guiándote, estaba protegiéndote, estaba preservándote. Y yo te invito a esto. Haz memoria de ello un minuto. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y ve por ti mismo. Y evidencia aquellos momentos donde Dios, tu Dios, te ha guardado la vida. ¿Ha sido así? Ahora bien, tal vez no tengas muchos hechos presentes porque los has olvidado o no has estado atento. Pero quiero decirte yo como pastor de esta iglesia esto. ¿Y qué de las veces que tuviste intimidad sexual con alguien y no fuiste contagiado de alguna enfermedad sexual que te pudo haber llevado a la muerte? ¿Y qué de esos momentos cuando al cruzar una calle desprevenidamente Dios envió un ángel para salvarte? ¿Qué de todos aquellos momentos en que Dios te ha guardado la vida de un accidente fatal? Algunos aquí en este salón han pasado por cirugías y están vivos porque Dios no permitió que una bacteria les contaminara y acabara ese hecho en muerte. ¿Ves? Ahora abre tus ojos, pero piensa en esto. Mira a los tuyos. Mira a tus padres. Mira a tus hijos, los que tienen hijos. Mira a tus hermanos, los que tienen hermanos. Mira a tus tíos, los que tienen tíos. Mira a tus abuelos, ¿los tienes? Míralos.
puedes evidenciar en ellos el poder, la misericordia, la gracia, el favor de Dios en ellos. ¿Los puedes ver? Dios está contigo desde el mismo momento en que te infundió el aliento de vida. ¿Y sabes qué? Nunca nos habían enseñado eso. Nunca nos lo habían enseñado. Somos, solo hablando de este país, una generación, y hablando de toda la historia de Colombia, somos una generación, escúchenme bien, nacida en la mentira. Todos nosotros somos una generación, el pueblo colombiano, una generación nacida bajo la mentira, incluso del evangelio que empezó a llegar en 1740 tal vez fue, que empezó a llegar a los pueblos latinoamericanos, vinieron con muchos engaños, con muchas cosas equivocadas. ¿Y qué no decir de la tradición? Entonces, mis amados, la carta de Judas, como veíamos al inicio de esta serie, Fieles a Jesucristo, nos llama a reconocer a nuestro Señor en todos los hechos de nuestra vida. Porque sin tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, entonces jamás podemos evidenciar cómo Él mismo nos ha guardado y el cuidado que ha tenido todo el tiempo de nuestra vida. Y eso es lo que Judas descubrió en él mismo, y por eso es que él se llama esclavo de Jesucristo. Porque aunque él tenía una mayor dignidad, de la cual se había podido llenar de orgullo y llamarse hermano de Jesús, y aunque habría estado en lo cierto porque eso era verdad, no utilizó esa dignidad, sino para reconocer su pequeñez infinita de la que le dio o de aquel que le dio aliento de vida. Por eso Judas escribe esa carta. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver cuando vamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos en esta celebración. No vengamos, como decía Angie en la alabanza, no vengamos con las motivaciones equivocadas, con esa enseñanza mentirosa que recibimos en el pasado de que vaya a la iglesia y pídale a Dios que Dios le dará. Dios es generoso y Dios da, Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión, pero quiere hijos obedientes. Amén. Él no quiere veletas por ahí, y por eso es que Judas denuncia a esos falsos maestros y profetas, porque precisamente es de dentro de la iglesia donde empiezan a levantarse. No, es que una cosa es lo que dice el pastor, pero otra cosa es lo que yo pienso. Lo que el pastor dice son las palabras que están escritas en la Biblia. Por lo menos así sucede en esta iglesia. Y como es la palabra de Dios y es Jesucristo hablando, entonces esa palabra es la que sale y no vuelve vacía. Es la palabra que confronta el corazón, es la palabra que llega y da vida, y vida en abundancia. Amén. Miremos qué nos dice Mateo 16, del 26 al 27. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Piensa en eso. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Mira esto. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tomamos decisiones con la idea de que vuelvo a repetir porque leí mal.
Cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, tomamos decisiones en esta vida con la idea de que esta es la vida que tenemos y no hay más. Y por eso nos levantamos cada día, leemos libros de autoayuda y salimos corriendo a trabajar. Yo soy un campeón, yo todo lo puedo, adelante, que no hay nadie que me detenga ni un paso atrás, ni para coger impulso, como dicen los paisas. Y hay unos que progresan. Hay unos que progresan, pero no es por eso, es porque Dios ha tenido misericordia. En realidad, esta vida, usted y yo debemos saber, mis hermanos, que esta vida que tenemos nosotros aquí solo es el preámbulo, solo es la introducción a la eternidad. Porque esta vida no termina con la muerte solo es el paso para ir a la eternidad con Cristo o para ir al infierno, a condenación eterna. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, la forma en cómo vivimos aquí nosotros, en este corto lapso de tiempo, determina nuestro estado eterno. ¿Cómo vives tú hoy? ¿Cómo es la vida que vives hoy? ¿Es una vida únicamente centrada en lo que tú quieres hacer? ¿Es una vida centrada en todos tus sueños? Si tú tienes talentos, si tú tienes dones, debes saber algo. Esos dones, esos talentos, Dios te los dio. Y como Él fue el que te los dio, entonces Él quiere revelarse a ti y darte dirección. Y por eso en la palabra dice, ya no mirarás ni a izquierda ni a derecha, sino que ahora caminarás conmigo e irás a donde yo te envíe. Y hay quienes toman un pensamiento o una escritura como este para decir, no, pero es que yo no quiero ser un monje por allá de una montaña. Es que eso no es lo que está diciendo la palabra. Lo que está diciendo la palabra es que si el Señor te dio dones y talentos, Él quiere usar esos dones y talentos de tu vida para ayudar a muchísimos otros en esta tierra a que conozcan el camino, así como Él te lo está enseñando a conocer a ti, para que tengas vida eterna y para que vivas para Él y le des la gloria al Padre. Entonces, mira esto. Lo que acumulemos en esta tierra no sirve para comprar nada para ir a la vida eterna. Nada. Ni los honores sociales, ni los logros profesionales o los más elevados reconocimientos no te van a servir para ganar vida eterna. Entonces, recibe un consejo el día de hoy. Evalúalo todo lo que sucede en tu vida, pero desde una perspectiva eterna. Así es como debemos cambiar nuestra mentalidad, los cristianos, que todo cuanto hagamos, ¿qué consecuencias eternas tiene? Que todo lo que decidamos en esta vida, ¿qué consecuencias eternas tiene? O me va a impedir o me va a abrir las puertas para ir al encuentro con el Señor. Debemos pensar en eso. Es por esto que la carta de Judas nos hace el llamado a tener mucho cuidado de esos falsos maestros y profetas, pero también nos dice que debemos ser fieles a Jesucristo. Amén. ¿Pero por qué será? ¿Por qué será que tenemos que ser fieles? ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Por qué será que tenemos que tener cuidado con los falsos maestros y con los falsos profetas? Porque es que este mundo está cundido por todas partes de falsas enseñanzas. Tú puedes tener un amigo cristiano que está a tu lado mintiéndote. Tal vez porque no conoce la verdad y te dice mentiras y te dice, no, pero pecar no es tan grave, camine y lo hacemos. Ten mucho cuidado.
La palabra del Señor dice: con esos ni te juntes. La palabra del Señor dice: ni siquiera los recibas en tu casa. Ten mucho cuidado con eso. Dice: pero ¿por qué debemos ser fieles a Jesucristo? Porque es que es nuestra salvación la que está en juego. No es cualquier cosa lo que el Señor nos ha dado. El Señor tuvo misericordia de nosotros, pero ¿cuál fue el costo? El costo fue su Hijo. El costo fue el derramamiento de la sangre de su Hijo. ¿Eso tiene valor para ti o no lo tiene? Piensa en eso. Esa es la verdad que tú debes llevar a tu casa. Esa es la verdad que debe impactar a tu familia, a tu papá, a tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus primos. Todo el círculo social que está influenciado por ti, ese mensaje debe llegar allá. Y en Romanos 14, del 8 al 11, nos aclara un poco más y nos dice: si vivimos, ¿sí se dan cuenta? Nos hace esa pregunta: si vivimos, ¿cierto? ¿Estás vivo? ¿Sí estás vivo? Entonces dice: si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces todos, si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Pertenecemos a nuestro Dios. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues las Escrituras dicen: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Amén. Eso se va a cumplir. Haya quien lo crea o no lo crea, eso se va a cumplir. Eso va a suceder porque es que está escrito. Está escrito en la palabra de Dios, y lo que fue escrito en la palabra de Dios fue inspirado por Dios, fue dado por Dios y es la verdad. Es irrefutable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no contiene error. Hoy montones dicen que la palabra de Dios no es la verdad. Allá ellos si es lo que creen. Pero tú puedes comprobarlo por ti mismo. Lee las Escrituras. Es un consejo que yo te doy. Pregúntate: ¿cuántas veces a la semana tú lees la palabra en este tiempo? ¿La lees todos los días? ¿Oras todos los días? ¿Eres una persona que ayuna, que ora, que medita en la palabra, que reflexiona en sus hechos? Piensa en eso, porque de lo contrario, pues no nos sirve de nada venir a la iglesia, porque no podemos ser hipócritas. Porque acordémonos que hace 8 días predicábamos acerca del astuto enemigo, y ese astuto enemigo está metido dentro de nosotros y nosotros mismos somos ese astuto enemigo que está diciendo a nuestra mente: esto no sirve, este cristianismo no es lo que yo quiero, y esa es una gran mentira. Entonces cuidémonos de eso, mis hermanos, cuidemos la doctrina que estamos recibiendo, porque en el Señor todo sale a la luz. Todo. No hay un día tarde, como dicen, ya tarde o temprano todo saldrá a la luz. No, un día todo saldrá a la luz. Nunca va a ser tarde, saldrá a la luz en el momento que es preciso. Amén. Por eso es que bien nos dice Judas de los falsos maestros y profetas, varias metáforas en este pasaje que leímos que nos llevan a describir sus hechos, los cuales nos dice claramente quiénes son, y los describe allí. Y yo hice una parte, dice: son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar.
¿Conocen un arrecife en el mar? Un arrecife se caracteriza por ser un lugar que no tiene playa, por ser un lugar que tiene rocas muy peligrosas, puntiagudas, donde la fuerza de las olas allí golpea bravamente, y el que se meta allí, si se mete un barco, lo más seguro es que lo hace naufragar, pero si se mete una persona, ya murió. Muy pocos son los que se salvan. Por eso, Judas nos compara, nos hace esa metáfora de que esos falsos profetas son como esos arrecifes peligrosos, que llevan la puntiaguda mentira, el chisme, la acusación, la murmuración por debajo de la mesa para endulzarte el oído, para hacer daño. Pero también dice, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Eso deben verlo ustedes en los pastores de esta iglesia. ¿Somos de esos? Ustedes deben saberlo, ustedes deben descubrir eso, ustedes deben acercarse a sus pastores y conocer a sus pastores, y por eso es que nosotros como pastores buscamos acercarnos a ustedes de una forma libre, abierta, transparente, para darnos a conocer a ustedes, para que ustedes tengan la libertad de poder expresarse, de poder acudir a una consejería y de poder recibir consejo sabio de la palabra de Dios que les ayudará para que sus almas sean aliviadas, para que reciban el consejo de Dios. Pero son ustedes a los que les toca evaluar eso. No como quien juzga, sino evaluar qué tan empático, qué tan cercano es su pastor con usted. También nos hace una descripción aquí y nos dice, esos falsos y pastores y maestros, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Es decir, no tienen contenido, no tienen una verdadera ayuda, no suplen una necesidad. Y estoy hablando en términos espirituales. No dan un buen consejo. En el punto siguiente nos dice, son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto, doblemente muertos porque han sido arrancados de raíz. Es decir, no tienen comunión con Dios, están condenados. Hablan cosas infladas, como dice por allá en otro pasaje. O en la misma carta al final, hablan cosas infladas, cosas que no tienen propósito. Hablan cosas que la gente quiere oír. Y luego nos dice que son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Es decir, salpican a la iglesia continuamente, por todas partes, con sus hechos. Son hombres y mujeres que están infiltrados dentro de la iglesia y que quieren hacer daño para destruir la obra del Señor. De esos tú debes cuidarte, pero también debes cuidarte de no llegar a convertirte en uno de esos. Por eso la iglesia fue creada por nuestro Señor Jesucristo, para permanecer en unidad, para orar juntos, para hablar entre nosotros. El Señor hablaba libremente. Cuando Él fue a buscar a sus discípulos, Él simplemente fue y se acercó a ellos y les dijo, oye, ven, sígueme. Y empezó a dialogar con ellos. Empezó a acercarse con ellos, se sentaba con ellos y dialogaba libremente en su lenguaje, como si Él estuviera aquí sentado con nosotros hoy. Hablaba libremente y todos veían en Él un espíritu de sencillez, de corazón, de amor. Y decían, este tiene palabras de vida eterna. Entonces,
recordemos que esta carta, bueno, antes dice, en otra descripción dice que son como estrellas, esos falsos profetas y maestros son como estrellas que han perdido su rumbo, que están condenados para siempre a la más negra oscuridad, a la más densa oscuridad, dice en otras versiones. Por eso debemos tener cuidado, por eso somos miembros de una iglesia. Ser miembro de una iglesia no es decir, yo soy miembro de una iglesia. No, una membresía de la iglesia es un servicio que se presta de amor a mis hermanos en Cristo. Usted sabía que cuando se hace hijo de Dios, se convierte en hermano de quienes se congregan en la iglesia con usted. Por eso es que los cristianos nos llamamos hermanos. Hay algunos que no les gusta, no, a mí no me diga hermano porque es que eso es muy evangélico, eso es muy protestante, eso es muy religioso. Pero es la verdad. ¿Ve? Es la verdad. Y si no te gusta llamarme hermano, pues llamémonos por el nombre. Hola Samuel, hola Rafael, hola Jorge, oiga Luis. Pero con la conciencia de que somos hermanos. Yo, con mi esposa, ella es mi esposa, pero debo tener mucho cuidado porque yo sé que además de mi esposa es mi hermana en Cristo. Tu mamá es tu mamá. Pero si ella también hoy en día es creyente, entonces tu mamá, aparte de ser tu mamá, es tu hermana en Cristo, no tu amiga. Y esa dignidad de carácter de hijo de Dios, debemos aprender a respetarla. Por eso es que dice la Escritura, dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No vayan a tomar esto como un consejo, ¿no? Para ir a hacer cosas equivocadas, ¿no, Angelito? Entonces, mis amados, recordemos que esta carta fue escrita en un tiempo donde la iglesia primitiva vivía un ataque real. Esos falsos distorsionaban la verdad de la enseñanza cristiana. Y Judas, como líder de la comunidad, nos advierte una y varias veces sobre las influencias de esos individuos falsos. Pero ustedes y nosotros, como iglesia local, somos una iglesia pequeña. Y nos podemos preguntar, oiga, pero aquí ¿dónde estarán los falsos profetas? ¿Y qué tal si miramos las redes sociales? Miren la cantidad de mensajes equivocados. Solo el día de ayer me puse a revisar y encontré más de 60 mensajes falsos de la palabra de Dios. Por eso tú debes conocer las Escrituras para que no te vayan a meter los deditos a la boca y te resulten llevando a religiones falsas y mentirosas. Por favor, ten mucho cuidado. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Dios te dio la capacidad de leer. Tú eres una persona inteligente. Si tú no lees, mira esta frase que a mí me ha gustado muchísimo. El verdadero analfabeto no es el que no sabe leer, sino el que sabiendo leer no lee. Mucho cuidado con eso. Ponga en práctica la lectura de la palabra porque allí conoce la verdad. Allí la palabra le está hablando de quién es usted. Allí la palabra le dice cómo es que debe emprender en su negocio. Es que yo voy a la iglesia para que
Dios cambie la suerte de mi negocio. No, no haga eso. Vaya a la iglesia para aprender a conocer al Señor y el Señor lo guiará en el camino y le guiará su vida y le abrirá las puertas para que le vaya bien en lo que emprenda. Pero primero, hágalo primero. Por eso nosotros como iglesia local debemos muy estar atentos con aquello de la inteligencia artificial, con esa Alexa, porque allí pueden salir cosas que no son verdad y que van revestidas de aparente verdad. Mucho cuidado con eso. Yo como pastor de esta iglesia, por ejemplo, no recomiendo en absoluto para nada ese canal de enlace. Eso está lleno de falsos profetas, de falsos maestros. No les recomiendo que vean ese canal. Debemos estar muy atentos con eso. Esos falsos que estamos viendo no tienen sustento espiritual. Esos falsos que nos describe Judas no conocen las Escrituras a profundidad. Esos falsos maestros, mentirosos, engañadores, son corruptos. Solo velan por lo que le conviene a sus intereses particulares. Hablan en ocasiones de unidad, pero la unidad que ellos promueven generalmente se refiere a convertirse en seguidores de ellos mismos. ¿Lo han evidenciado? El falso apóstol, el falso profeta, el falso maestro, eso es lo que busca, que lo sigan a él. Cuando nosotros en la iglesia del Señor Jesucristo debemos enseñar es a ser seguidores fieles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esos falsos profetas y maestros están condenados, muertos, 2 veces muertos. No pueden esperar, si no se arrepienten, el juicio de Dios. Son estériles espiritualmente. Esa esterilidad espiritual que tienen es completamente palpable. Son arrogantes. Solo buscan el reconocimiento personal y por eso lo repito. Pero aquí tenemos que hacer un pare para nosotros. ¿Y por qué no nos miramos a través de la carta de Judas nosotros? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto decimos hacer o actuamos como hipócritas? ¿Qué tanta revelación tenemos de la palabra? Y yo quiero decirte algo. Dios dice, ven y conóceme y yo te daré. Y dice que de nosotros brotarán, bebiendo de él, brotarán de nosotros ríos de agua viva, ríos de agua de vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios te será revelada a ti como no a muchos otros. Pero tú eres el que debe buscar ese camino para conocer al Señor. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay algo más grande que conocer a Dios y tener comunión con Él? No lo hay. No lo hay. Dios puede llevar a tener éxito a una persona y encumbrarla y ponerla en lugares maravillosamente grandes, pero solo para que le demos a Él la gloria, solo para que extendamos su reino, solo para que entendamos que no somos de aquí, que somos ciudadanos del cielo, tal y como nos dice la palabra. Un día conocí yo al presidente de un laboratorio farmacéutico, una multinacional. Y cuando tuve ese privilegio de entrar a la presidencia de esa compañía, una productora de vacunas, es el laboratorio más reconocido en la fabricación de vacunas.
me hizo sentar. Estaba yo empezando mi servicio como pastor y empezó a evangelizarme. Yo me quedé sorprendido. Yo iba en nombre de la fundación, buscando de la fundación de la iglesia, buscando recursos, buscando ayudas, porque en ese tiempo teníamos el club Semillas de Paz que ayudaba a muchos niños en un refrigerio, en un día de descanso, y les llevábamos el mensaje de la palabra. Y empieza este hombre a predicarme el evangelio. Y le dije yo, y le hice una pregunta y le dije, ¿y cómo es un día suyo? Y él me dijo, un día mío es predicar el evangelio todos los días, donde quiera que vaya, en el hotel, aquí en mi oficina, a mis empleados. Usted sale y empieza a pasear, quedaba en la calle 26, cerca de la Torre Colpatria, en una torre que había ahí como de 12 pisos en ese tiempo. Y me dice, si usted baja de aquí al primer piso, se va a encontrar con que tengo más de 80 discípulos que los he venido formando desde hace más de 17 años. Eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer con los dones y con los talentos que el Señor nos ha dado. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a llevar al éxito, a tener una vida hermosa, bonita en este tiempo, sabiendo que la estamos utilizando para ir a la eternidad, no para creer que lo que tenemos aquí ya es suficiente y me siento a rascarme la barriga. No, porque entonces estaríamos siendo arrogantes, estaríamos solo buscando el reconocimiento personal, como aquellos que terminan una labor de 30 años en una empresa y reciben una pensión buena o mala, pero se sientan a tomarse la cerveza y a sacar la barriga y a decir, no, yo tengo una buena pensión, gracias a Dios. No, eso no es, hijo. Piensa en términos eternos, porque es que tú no eres de aquí. Piensa en esos términos eternos. Entonces, de esta enseñanza de la carta de Judas, nosotros obtenemos una gran verdad. Judas nos llama a los de su tiempo y a nosotros mismos el día de hoy a que recibamos estas palabras, a que no permitamos que la verdadera enseñanza del Evangelio sea distorsionada, ni dentro ni afuera de la iglesia, y menos en nuestros hogares. No debemos admitir nada torcido de enseñanzas falsas, porque esto puede generar una división en la iglesia, y la iglesia es un lugar que el Señor escogió para plantarla, para poner allí a su familia, para poner allí a sus conocidos, para poner allí a sus amados, para que unos y otros se cuiden los unos a los otros. Que seamos hermanos como los de Berea, que estudiemos la palabra, que verifiquemos por nosotros mismos si lo que nos están enseñando es verdad o no, que tengamos discernimiento espiritual, porque ese es uno de los dones que el Espíritu Santo da, y que nos podamos mantener firmes en la verdad, porque el falso maestro corrompe. Porque el falso maestro promete cosas que no puede cumplir, pero muchos lo siguen. Porque el falso maestro trae enseñanzas aparentemente revestidas de verdad, pero que son rotundas falsedades, y de eso debemos cuidarnos los unos a los otros. Y por eso quiero entrar a la conclusión solo con la lectura de la palabra en Apocalipsis capítulo 22, versos 12 al 19. Y miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Aquí está hablando lo que escribe el apóstol, está hablando aquí el Señor Jesús. Dice, miren, yo vengo pronto
y traigo la recompensa para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Quieres eso? Amén. Fuera de la ciudad están los perros, y mire cómo los identifica. Los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Y mire la gran advertencia de los falsos profetas, porque los falsos profetas solo llevan mentiras, mis hermanos. Los que practican brujería, los que van a leer los horóscopos, o los que se hacen leer la mano, o los que se hacen participar de adivinaciones, o los que compran el baloto o el chance y todo ese tipo de cosas que son del mundo de las tinieblas. De todo eso el Señor nos advierte, y por eso nos dice: fuera de la ciudad están los perros. Y acordémonos que allá en el pueblo de Israel, en esa época, por eso es que se menciona aquí, en esa época el perro era considerado un animal que no era como hoy, una mascota bonita, con chaleco y todo eso, ¿no? Y corbatín, y que les ponen a unos. No, en esa época era un animal que no era apreciado. Y sigue diciendo el Señor: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de esta profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que aquí está escrito, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita de cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Temor de Dios, mis hermanos. Por eso cuando un pastor se para aquí, el pastor viene orando días y días, orando por su iglesia, madrugando, entregando su vida al Señor para que llevar un mensaje. Lo primero que hay en el corazón del pastor es que tiene temor de Dios, porque Dios le asignó una responsabilidad por sus ovejas. Y Dios le va a demandar al pastor por su rebaño. Pero dice la palabra: sus ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, oyen la palabra de Dios y deben obedecerla. Es lo que el Señor está haciendo el llamado a su iglesia: que reciban la palabra, créanla, pónganla por obra, ponga su hogar en orden, ponga su matrimonio en orden. ¿En cuál orden? En el orden de Dios. Ponga su familia en orden, en el orden correcto, en el orden de Dios, y todo cuanto haga y emprenda tendrá éxito, porque Dios lo bendecirá. Pero si no lo hace, entonces tenga en cuenta, lea esa palabra: fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y los que se deleitan en vivir una mentira. Los murmuradores, los chismosos,
los que andan poniendo el oído a ver qué se dice. ¡Qué peligro, mis hermanos! ¡Qué peligro! Temor de Dios. Temor de Dios es reverencia a nuestro Dios. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir de Él, de nuestro Señor, el oportuno socorro.